Quien quiera, queréis ser unos antes. Empiezo yo, si eso, para mantener otra vez el orden. ¿De qué formas podemos afrontar lo que nos están haciendo? Pues obviamente la palabra ejemplar es la lucha, ¿no? Y si bien no es suficiente todo lo que estamos haciendo, que es mucho y que nos está quitando horas de sueño y costando incluso nuestra salud y demás, pues necesitamos seguir haciendo, pues como lo ha dicho el compañero el trabajador de Loca, que es que el día de mañana nosotros diremos, no sé si he ganado o no, pero por lo menos lo hice. Lo que pasa es que, claro, estamos un poquito solos todavía, y eso me da mucha pena, porque incluso aquí veo muchas caras conocidas y me faltan ver muchas caras desconocidas. Afortunadamente hay chicos y chicas de enseñanzas medias que, eso digo yo, que vendrán aquí al futuro a decir, bueno, seguiremos nosotros cuando nos vayamos de la universidad, ¿no? Pero es verdad que necesitamos, pues eso, luchar como sea, siendo originales o no, cambiando las formas de, si tenemos que hacer manifestaciones, si tenemos que hacer, yo qué sé, performance, cada cosa. Los colectivos somos un poco reacios a esas cosas de lip dance y dejarle el sex y bailar ahí delante de una cámara, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, pero cualquier cosa que sirva. Lo que hicimos, por ejemplo, contribuimos con otros colectivos hace nada, el 9 de marzo, a la orilla de la calle, y me pareció una iniciativa súper buena para acercar la universidad a la sociedad. Sí, es verdad que eso genera clases medias, pero no podemos por ello desprestigiarla. Así es que obviamente queremos otra universidad, no solo queremos la del 2007 ni la que tenemos ahora, ni el plan Bolonia ni nada por el estilo. Obviamente no apostamos por eso, pero necesitamos seguir con la lucha, ¿no? Y lo que esté por venir, pues es que yo no sé, lo que está por venir para los jóvenes de hoy en día, pues es lo que os comentaba antes. No vamos a tener trabajo, no vamos a tener acceso a ocupar una plaza de funcionariado, tampoco vamos a tener casas, y si no cotizamos antes de los 26, creo que no tenemos sanidad. Entonces tenemos un serio problema. Obviamente el estado de bienestar que conocían nuestros padres y que nos hablaban también, y que además nos decían, no chicos, portados muy bien, que es que tenéis un estado de bienestar que os garantiza todo, tira cochina. Porque vamos a centrarnos en la forma de afrontar esto, que eso sería ya la siguiente parte, que está por venir. Entonces, pues eso, ¿cómo podemos afrontarlo? Pues no sé, haciendo ejemplos como esto, hablar, interactuar entre todas las partes y seguir luchando de la manera que sea, pero sabiendo que están muchas cosas en juego y que tenemos que darlo todo, porque es que si no tenemos nada si no. Sí, formas de solucionarlo, evidentemente concienciar a toda la ciudadanía que somos responsables del barco en el que estamos. El problema ahora mismo, que es complejo, es que asumimos que el barco es plural. Y el problema actual, a diferencia del 75 y el 77, es que en el 75-77 decíamos que el barco solamente era uno, que era la transición democrática. Ahora, una sociedad plural significa el reconocimiento, el respeto, y eso es muy complejo, y es muy complicado. Y eso se hace únicamente a través de la concienciación ciudadana. Y la concienciación ciudadana significa educación. Por eso, evidentemente, vuelvo a insistir, la importancia de la educación pública. La educación pública es la única que tiene posibilidad de crear esa conciencia ciudadana. Evidentemente, están interesados ciertos colectivos en que esa concienciación ciudadana no se haga para que tengamos una sociedad de borregos, una sociedad que no tenga conciencia y, por lo tanto, que no salga a luchar por sus derechos. Entonces, lo que tenemos que pelear a toda costa es por esa educación y de sanidad, claro, es lo que me toca. Educación pública, de calidad, universal y gratuita es fundamental para una democracia. Hoy la plataforma afectada por la hipoteca ha recibido la primera denuncia por parte de un diputado por Scratch, por ir a la puerta de su casa a decir que lo está haciendo mal. Asumimos muchas más. Es la primera y no va a ser la única. Es la única manera de luchar. Bueno, yo lo único que quería venir aquí es a
compartir un poquito las cosas que estamos haciendo dentro del hospital y de los centros de salud para intentar defender esta sanidad pública. Pasa un momentito. Entonces, no tenemos una varita mágica, ojalá nos gustaría que con un tipo de acción pudiéramos salir para adelante, que la próxima marea blanca, la que se rinda, pero no va a ser así, esto va para largo. Entonces, estamos trabajando en muchos niveles, ¿no? Dentro del tema de la información estamos elaborando informes, sobre todo basados en experiencias internacionales o publicaciones científicas, que, como decía, la experiencia en educación es un poco la misma de sanidad. La privatización lo que hace es hacer una sanidad menos equitativa para todos y de peor calidad y además más cara, y la vamos a pagar entre todos. Porque es curioso, lo de la privatización no es una privatización completa. Lo único que privatizan son los servicios, pero el dinero, eso es lo primero y lo más importante para esta gente, va a seguir siendo público y de todos. Eso es impepinable. Privatización solo de los servicios y de las ganancias y de los beneficios, pero el dinero sigue siendo el de todos. Vamos a ir dándoles, ¿no? Y también se está trabajando mucho en el tema de redes sociales, en coordinación entre todos los centros de salud y todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y luego ya concienciación, el tema se está trabajando también el tema de asambleas dentro del hospital, debates, charlas y luego ya el tema de acción y de presión ya un poquito más de cara al público sería el tema de las mareas blancas, que va a haber una cada mes, va a haber unas cuantas, recogida de firmas, concentraciones, varios encierros periódicos, cartelería, el tema de hacer algún tipo de referéndum sanitario, como comentaba ahí Rosana, se está planteando, y cuando en breve salgan los pliegos de condiciones para privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud, pues tirarlo por el tema judicial, ¿no? Se ha reunido dinero para hacerlo e intentar pararlo también por esa vía. Y luego, ya como he comentado, coordinarnos dentro de lo que es las plataformas sanitarias, también con partidos políticos, con el propio Ayuntamiento de Alcalá estamos trabajando y con otros colectivos también dentro de lo que es el área de Alcalá para intentar defender lo que es la sanidad pública a este nivel. Eso es lo que estamos haciendo, cosas concretas y bueno, pues también hemos aprendido bastante de cosas que estáis haciendo vosotros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que debemos de empezar a pensar que la guerra cada uno por nuestra cuenta no nos lleva a nada, que la marea verde, la marea blanca, el problema de los compañeros de Roca es todo el mismo problema, somos un ingrediente, como he dicho antes, de la gran estafa, que esto solo se arregla si todas esas mareas se convierten en una sola marea, que es la de la indignación de la gente, la de decirle a quien nos gobierna que no somos tontos, que no nos tragamos ya su cuento. Si alguna vez no lo hemos tragado ha sido porque nunca nos habían pillado una de estas, que ya no nos lo tragamos y que no nos representan y que tienen que empezar a representarnos. No podemos dejar que venga el Tribunal de Luxemburgo a decirle al gobierno para que actúe, que tenemos una ley hipotecaria que es injusta y que es una estafa también. El gobierno actúa cuando se lo dice el Tribunal de Luxemburgo. El gobierno tendrá que actuar cuando se lo digamos nosotros, que somos los que tenemos la soberanía. Estoy de acuerdo con lo que dice. Entonces, mientras que eso no lo hagamos, seguiremos haciendo la guerra por nuestra cuenta, como las empresas, ¿no? El señor que pone en recursos humanos, ¿no? Lo primero que se aprende es el divide y vencerás, y él lo primero que aplica es eso, ¿no? En mi empresa es muy habitual, ¿no? Intentar darle a un sindicato algo más que a otro para que se peleen y que al final nadie se ponga de acuerdo. Y él siempre se está frotando las manos. Pues el gobierno es lo mismo, ¿no? Mientras que la marea no nos unamos, mientras que el problema de uno no sea el problema de los otros, creo que no vamos a avanzar en nada. Nos estamos quemando inútilmente, estamos sacrificándonos para obtener muy poco beneficio de todo esto. Creo que se nos tomará en serio, ¿no? Cuando un día pues paremos este país por completo, cuando un día salgamos todos a la calle sin excepción, a pesar de que ninguno de los problemas actuales pueda ser el mío, pero yo tengo muy claro, yo siempre lo he tenido muy claro. Yo hasta ahora he resistido, pero ya estoy cayendo. Y yo hace 5 años, al que estaba cayendo, ya lo veía como
como una parte que me podía pasar a mí, ¿no? Mientras que no tengamos esa conciencia, pues lógicamente los gobernantes de nuestro país van a seguir haciendo lo que quieran, vengan unos, vengan otros, seguiremos con el bipartidismo, la Constitución seguirá igual, y aquí cada vez más resignación, y lo único que nos queda, pues lo que nos planteamos algunos, ¿no? Irnos a otro país. Es la única salida que, porque claro, es muy triste, ¿no? Estar viendo el panorama este, o por lo menos a mí, o sea, yo hace tiempo, ¿no?, que no veo la televisión, que no escucho las noticias, porque quiero vivir. Entonces me pongo música y canto, es lo único que me queda, pero no es el camino, ¿no? No es el camino. Vamos con Angelina, por favor. Perdón. Pues efectivamente comparto todo lo que dice el compañero Roca. No hay soluciones mágicas. No creo que nadie de aquí tenga una solución. Si la tuviéramos estaríamos poniendo en marcha, como ha dicho también nuestra compañera. Efectivamente, de algún modo todos tenemos claro, aunque sea vagamente, que depende de nosotros, aunque solamente sea por el número. Es decir, somos muchos millones de personas y al menos desde un punto de vista abstracto tenemos el poder. El problema es concretar ese poder. Para concretar ese poder hace falta coordinarse, hace falta que esa pluralidad encuentre un mínimo común denominador, que volvamos a coordinarnos, pero es muy complicado, y es complicado incluso en colectivos que comparten intereses. Por ejemplo, en educación se ha planteado una huelga indefinida y se ha convocado y se ha hecho, y bueno, seguramente no os habéis enterado, porque el seguimiento fue mínimo. Es decir, no existe, aunque sobre el papel es cierto, como dice el compañero Roca, si todos paramos, decimos todos basta a la vez, eso es definitivo. El problema es que eso me da la impresión de que no está a nuestro alcance. De modo que lo que sí está a nuestro alcance es seguir con lo que estamos haciendo hasta ahora. Lo primero es llenar de diálogo y hablar en espacios que estaban completamente vacíos. Es decir, las plazas han estado vacías estos últimos 30 años. Estos foros no están ocurriendo ahora. Hacía muchos años que no ocurrían, que por cierto os felicito. Los profesores ya no tenemos acceso a este tipo de instalaciones, ya no nos las dejan. O sea que luego hablaré contigo para ver cómo las conseguí. Estamos apenas en esa primera fase de concienciación, de vamos a llenar un espacio que ha estado vacío muchísimos años. Y esto va a durar. Y una vez que todos tengamos, y eso es mucho pedir, esta conciencia, quizá empecemos a vislumbrar una solución. Pero lo que está claro, como he dicho antes, y con eso termino, es que esta vez la solución no va a venir de arriba, va a venir de abajo. Vale, pues yo suscribo lo que dice el compañero. Nosotros también consideramos que lo más importante para continuar esa lucha es la generación de tejido social, ¿no? Porque muchas veces se dice, sí, bueno, vale, no quieres la universidad del 2007, no quieres la universidad de ahora, ¿qué universidad quieres? Y nosotros creemos que, bueno, pues es que ahora mismo a las asambleas, el número de personas que acudimos, a lo mejor todavía no somos suficientes para poder decir exactamente cómo es la universidad que queremos del futuro, pero sí que debemos seguir machacando de alguna manera a la gente con, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo nuevo que están sacando, por aquí nos van a pillar, y que esa gente, esas mareas de gente que hemos conseguido sacar a la calle para protestar, sean gente concienciada de alguna manera, que se incluya en los movimientos sociales con los que se sienten identificados y luche dentro de ellos. Y una vez esos movimientos sociales sean fuertes, puedan plantear realmente con representatividad las universidades del futuro. Os quería preguntar, llegado a este punto, a ti y a Maitane, sobre un aspecto. Al margen de la representación estudiantil oficial de la Universidad de Alcalá de Henares, existen ahora mismo 3 colectivos de estudiantes en esta universidad, que serían Precarios UH, que creo que para algún compañero me pareció ver, Toma la Bache y Miles de Voces. Sin embargo, la proporción de estudiantes no organizados sigue siendo aplastante, pese a que en determinadas convocatorias y movilizaciones respondan. En vuestra opinión, ¿a qué creéis que se debe esta resistencia a organizarse desde la base? ¿Empiezo yo? Bueno, obviamente, claro, es que todo lo que nos han dicho hasta ahora nuestros padres, nuestras madres, los medios de información y todos esos agentes que están ahí alrededor pululando por nuestras cabezas, pues nos han dicho que todo estaba bien y que no hacía falta que nos moviéramos. Y luego aparte, pues también somos, yo creo que está ahí el espíritu joven de no, es que no me importa nada y demás, ¿no? Y al final, pues tampoco creo que los que estemos movilizándonos
tengamos una situación de crisis súper gorda que nos haga decir, es que tengo que hacer lo que sea, porque conozco a compañeras que están en las mismas asambleas que yo y que sus padres trabajan, o sea que no tiene por qué ser el perfil de es que tengo que luchar como sea. No sé, yo creo que es que nos están idiotizando, y lo digo así de claro, porque es que, y sin ánimo de menospreciar a los compañeros y a las compañeras que nos movilizan, pero el otro día hicimos un pasaclases y salvo por una clase que salimos saliendo corriendo porque nos llamaban perroflautas, y yo decía, mira, si yo no, perroflauta, no sé. Y salvo en una, en el resto, bueno, sí, es que hay que hacerlo, pero es que tengo que aprobar. Y ahí también es como dices, bueno, pues, al final nos encontramos un poco solos, ¿no? Obviamente yo creo que en el ámbito educativo concretamente una huelga de estudiantes solamente no sirve de nada. Si yo muchas veces les decía a los consejos de mi facultad, bueno, este día no me abres la facultad, y digo, hombre, sí, claro, digo, y que no me paguen a mí, bueno, pues que no te paguen, pero no la abras, y que, bueno, incluso a mí, pues yo le decía, por si acaso, no la abro. Y entonces yo creo que es necesario que intentemos hacerlo lo más amplio, porque aunque nosotros hablamos con nuestras compañeras día a día, pero tenemos un pesimismo, no sé si tú lo compartirás y tal, pero es que es un pesimismo de nada va a cambiar, no vemos efectos ni nada. Es que lo último que se ha creado en mi universidad es una red en Facebook que es para contarse cotilleos, y es como, pero no me lo puedo creer. O sea, primero que ahí se reproduce el machismo, que se reproduce incluso la violencia de género, el acoso del chico que estaba a las 8:30 de la mañana. O sea, esa es la sociedad que de verdad, y eso tiene 1000 seguidores, y tanto las páginas de amigos de voces son 85, la del Tómalo de 150. Entonces, como, ¿qué estamos haciendo? Yo no sé, nuestros padres nos deberían dar una colleja, a ver si esto, incluso también apoyarnos un poquito más, porque ¿por qué no? Entonces, si sois padres y madres y tenéis hijos en la universidad o en el instituto, pegarles una colleja y que se pongan a moverse. Yo estoy totalmente de acuerdo con Maitana. Yo creo que un problema muy importante es que se está fomentando la cultura de la indiferencia, ¿no? De, bueno, a mí no me afecta, pues me es indiferente. O, ¿qué es lo más fácil? Pues ponerme Telecinco y ver a 3 tíos dándose a gritos y golpes. Y yo sé que es un tópico, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pero es que es la realidad. Que luego te encuentras con gente que te está diciendo, pues no, mira, es que yo tengo 2 horas de clase y no voy a hacer huelga porque tengo 2 horas de clase y las he pagado. Y dices, bueno, pues que nos estamos jugando, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Luego, por otro lado, yo también creo que existe una falta de información. Y no es porque no haya acceso a Internet y nuestra información, o porque no haya grupos que no colgan esta información, sino porque no se ha fomentado que los jóvenes se informen por sus propios medios. Entonces, tú enciendes la tele, ves el telediario, abres El País, lees El País, y esa es la información que te llega. No se ha fomentado que los jóvenes se informen desde otras vías, o no nos es fácil a las plataformas no oficiales a llegar a la información a esas personas. Por ejemplo, dentro de nuestra universidad yo creo que en cierto modo sí que se está boicoteando de alguna forma ese tipo de movimientos, porque, por ejemplo, nosotros pedir un tablón en una facultad concreta del campus externo, que ni siquiera nos lo ha concedido en todas, nos ha costado 6 meses. Un tablón para poner nuestros carteles. Pues hombre, mire usted. Luego, por otro lado, por ejemplo, el Plan Bolonia tiene tan absorbidos primero, la forma que tiene de ordenar los horarios, y luego lo absorbidos que tienen los alumnos, evita que en muchas ocasiones un grupo de 20 personas, como hemos ido en una asamblea de Tomalabache, consiga una hora de reunirse. No existe una hora en la que los alumnos puedan confluir. Se han eliminado esos espacios en los que los alumnos podían dedicar tiempo a otras cosas que no fueran estrictamente curricular. Y eso también está afectando a que no se una a las organizaciones. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, la cultura de la indiferencia, y luego la falta de facilidades para acceder a ella. Bueno, vamos con las opiniones del público. Lo siento, pero tenemos ya los turnos de palabra cerrados. No hay tiempo. De todas formas, luego lo más seguro que pueda haberlo. Vamos con el número 22. Y perdona por hablar de números todo el rato. Es muy triste, pero es que es lo vamos a masificar. Lo siento. Una respuesta o alternativa a las palabras de Pedro, el profesor de la universidad. ¿Qué modelo hay? Yo soy antisistema. A mí la democracia parlamentaria no me parece un buen sistema. Es un sistema que utiliza el capitalismo porque todos estamos aquí. Todos tenemos un precio.
todos. Entonces, el sistema democrático parlamentario no me vale. A mí sí me vale el sistema democrático constituyente, en donde al Estado le podemos exigir nuestros derechos, pero también sus deberes para con nuestros derechos. Por ejemplo, el acceso a la enseñanza, el acceso a la sanidad, el acceso a la vivienda, en fin. Una democracia constituyente. ¿Eso cómo se hace? Como ha dicho el representante de los profesores de primaria y secundaria, entrando en el sistema para desde ahí empezar a roer la base y derribarlo, no dejarlo así, que es como está ahora, ponerlo así, igualitario. No sé, esa es mi alternativa. Crisis de valores que se han perdido en la sociedad. El otro día que fui a una manifestación y fui con los compañeros de memoria histórica de los republicanos, había una profesora que estaba a la mía y yo pregunté ¿cuántas personas de las que estamos aquí, que había un mogollón, habrán votado al PP? Ella me dice, ¿y cuántas personas no habrán votado por el pasotismo? Eso es lo que hay que inculcar. No hay que pasar, hay que concienciar a la gente. Y cambio productivo, cambio político, el consumo. Es que ese es el materialismo que hay en esta cultura universal, no española. Estamos refiriendo únicamente aquí al Estado español, pero creo que todo este problema lo tienen también en otros países. Podemos trasladarlo a nivel mundial. Ese materialismo es el que hay que cambiar. Ese es el que hay que cambiar. Gracias. No, lo sentimos, pero no hay posibilidad de respuesta por tiempo. Bueno, ahora voy yo, pero no me he colado ni nada, me he apuntado desde hace ya. Bueno, tenía una pequeña opinión sobre cuando el profesor Pedro ha dicho que la dictadura murió, o sea, que Franco murió en la cama. Yo también pienso que si Franco murió en la cama, pero también si la dictadura murió en la calle, porque creo que también hay que considerar que hubo un movimiento social, una presión social bastante considerable, y las pequeñas libertades que hoy tenemos creo que también se deben en gran parte a esa presión de los movimientos sociales, que luego por distintos motivos pues los lograron eliminar de distintas formas, pero creo que también hay que tener en cuenta esa movilización social que hoy creo que hay que rescatar. Luego, cuando el compañero ha hablado de que la sociedad en general ve mal a los sindicatos, creo que también es necesario, o sea, yo le niego muchísimo de la crítica que están haciendo los medios de comunicación sobre los sindicatos, pero aún así creo que es muy necesario hacer una autocrítica sobre el papel que cumple el sindicalismo hoy en día, si realmente es horizontal y si realmente da pie a la opinión de los trabajadores, porque creo que muchos de esos sindicatos hoy en día no es así, y creo que es muy necesario esa crítica si realmente queremos construir algo nuevo entre todos y todas. Luego ya, por último, quería hacer también una autocrítica en la educación, que es un poco lo que ya han hablado, es un poco lo que habéis hablado, pero reincidir en que yo en mis 3-4 años de movimiento en la educación, pues lo que más he visto es una movilización muy grande para un día y dedicar todas nuestras fuerzas para un día concreto, puede ser 17N, 17J o lo que sea, y para ese día agotarnos y luego a partir de ese día ya no se ha vuelto a hacer nada más. Creo que eso es una autocrítica que tenemos que asumir entre todos y todas, y porque luego no se logra crear un movimiento en la universidad, que es lo que ya habéis dicho, y creo que es algo que hay que considerar. Y bueno, y ya está. Ahora doy la palabra a Mario. Bueno, yo enlazando también un poco con una cosa que acababas de decir del tema de o sea, que, bueno, nos venden pues que la transición en realidad la hicieron 9 personas que se juntaron en un despacho y que entre todos ellos decidieron el modelo político, no en realidad, o sea, y en realidad
derechos que se consiguieron con ese estado del medio estar o del poco estar fueron a través de la lucha, y eso se ve con datos estadísticos puros y duros, ¿no? El aumento de jornadas perdidas por huelgas es palpable, y nunca en toda Europa occidental no se dio una escalada de movimientos huelguísticos como la que se dio entre el 68 y el 77. Y eso es también, yo creo que es clave como en los pocos derechos que se conquistaron. Y yo creo que un problema histórico que podemos tener, a lo mejor lo que es la izquierda española, ¿no? Es un poco el problema de la domesticación que tenemos, ¿no? La desideologización colectiva. Obviamente no todos los casos son iguales, ¿no? Pero en el ámbito colectivo hay una domesticación brutal, y es consecuencia de cómo surge ese modelo político de la transición y cómo se articula la izquierda tradicional. Entiéndase que no incluyo a los cuadros políticos de altas instancias del PSOE, no a su base social, pero no al PSOE, ¿no? Y en ese sentido, cómo esa desideologización luego afecta a todo. Por ejemplo, cuando se plantean las medidas económicas neoliberales a partir de los 90 con la Unión Europea, el Tratado de Maastricht y todas estas cosas que, bueno, que alguna parte de la izquierda ya vaticinaba todo lo que se decía, aunque la tachaban de loca, pues en toda Europa pues se producen escisiones de los partidos socialdemócratas hacia la izquierda, menos en España, que es al revés. En España se produce una escisión de los movimientos de izquierda, en ese caso de Izquierda Unida, hacia el PSOE. Y es un poco incluso ya del carácter de la izquierda española tan sumisa, tan desideologizada y tan domesticada, pues eso es un ejemplo claro, ¿no? Yo creo que ahí radica un problema, y que a lo mejor incluso en este propio debate lo hemos estado viendo, ¿no? Cómo incluso aceptamos sus propias normas, su propio lenguaje. Y yo creo que ese lenguaje, esa neolengua, que es al más puro estilo de Orwell en 1984, de yo que sé, llamar línea de crédito al rescate, o incluso al propio rescate llamarlo rescate, no nos están rescatando, nos están ahorcando. O, yo sé, decir que cuando quieren decir abaratar el despido y que nos despidan es simplificar la contratación, o que los recortes son reformas, o yo que sé, que mercantilizar la educación en realidad es una convergencia europea, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y también, pues, incluso enlazando con la crítica que nos hacía el otro compañero que intervino en ese momento, ¿no? Incluso utilizar la palabra clase media, o utilizar palabras como clase política. El primero que habló de clase política fue Franco, y fue en 1975 en su último discurso, para decir que aquí el problema lo tienen los políticos. Y a lo mejor también estamos viendo esa visión, ¿no? Como que las diferencias no hay clases políticas, hay clases sociales. Lo que pasa es que a lo mejor habrá activistas políticos de una clase social que son mayoritarias, o sea, que es mayoritaria en la actividad política. Pero bueno, y yo creo que ahí eso es la diferencia. Por terminar ya, que me están diciendo que corte, pues, o sea, por ejemplo, la diferencia al final radica entre quién posee los medios de producción y quién tiene que ganar, y quién tiene que trabajar para poder llegar a fin de mes y para poder sobrevivir. Y ahí, bueno, pues yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la universidad es una conquista, no un privilegio que podamos tener la clase obrera. Víctor. Bueno, yo quería dar mi opinión personal acerca de cómo responder a esa respuesta, a esa pregunta es ¿de qué hacemos? Bueno, yo creo que lo ha dicho el representante de Enseñanzas Medias, que la solución viene desde abajo, pero si viene desde abajo la solución tenemos que tener claras ciertas cosas, que no sé, siempre estamos hablando de organizarnos desde abajo y tal, pero al final siempre acabamos apelando a esa vía política, a esa vía institucional, a esa vía de los que nos representan, de los que gobiernan, de los que tienen el poder al fin y al cabo, y siempre acabamos como confluyendo en ese camino. Yo creo que eso es un error, y creo que eso nos perjudica bastante, porque aparte de que es gente que no tiene nada que ver con nosotros, que yo no me identifico con ninguna de esas personas que está arriba, es gente que son culpables de los problemas que estamos sufriendo. Entonces tenemos que empezar a superar ese camino, a entender la política no como algo que está en despachos, en grandes salas muy bonitas, muy armadas, de gente trajeada y tal, sino que la política, el concepto de política para mí es otro, y la política está día a día, la hacemos todos, quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes en las calles, en la escuela, en el barrio, en el trabajo. Entonces tenemos que empezar a ser nosotros los que tomemos la conciencia de que somos todo, de que somos quienes estamos creando su riqueza, quienes les estamos manteniendo al fin y al cabo, y que si nosotros no son nada, entonces si no son nada tenemos que empezar primero a lo que estamos haciendo aquí, a hablar, a saber cuáles son nuestros problemas, a conocerlos,
a saber identificarnos los unos con los otros. Algo que ha hecho muy bien, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca. Han sido los propios afectados los que se han dado cuenta de su situación, de su problema, quienes han contactado unos con otros, se han identificado los unos con los otros y a partir de ahí han conseguido crear una organización bastante potente, y todo eso desde abajo, sin ningún tipo de, no sé, sin apelar a ningún partido político, ni ahora sí que con la ILP también se está utilizando la vía institucional, pero bueno, creo que lo han hecho muy bien y que esa es la clave, saber identificarnos los unos con los otros, saber tejer lazos y saber también superar ese concepto de ciudadanismo, de ciudadano, porque al final el problema no es, no sé, no pasa por ahí. Creo que eso es un concepto erróneo y que tenemos que empezar a hablar más bien de clase obrera que de ciudadano, porque al final el ciudadano también es Botín o es Rajoy o es toda esta gentuza, entonces hay que saber diferenciar. Y ya un momento aquí. Brevedad. Sí. Que al final lo que tenemos que aprender es a superar esas vías que nos vienen marcadas, que nos alejan de, no sé, nos hacen cegarnos un poco y nublarnos en el futuro. Y quería, por último, haciendo alusión al representante de Roca, continuar con esa crítica que ha hecho mi compañero Javier a los sindicatos. Y es que creo que los sindicatos son culpables en parte de la desmovilización tan grande que hay en este país. No el sindicato tanto como tal, sino el modelo sindical organizativo que se planteó desde la transición, que no es para nada horizontal, que promueve la delegación, que promueve la verticalidad, que se financia del Estado, que es como, joder, o sea, vas luego a combatir al mismo que te está pagando. Entonces también creo que debemos replantearnos los modelos de organización a todo tipo, y también de organización sindical. Y bueno, eso es lo que quería decir. Número 7. Pues más. Buenas tardes. Quisiera hacer algunas consideraciones y al final una pregunta a los jóvenes. En principio, como se está hablando de la transición, yo creo que hay que decir de la transición algunos aspectos que se han tenido siempre olvidados o silenciados. En la transición hubo un pacto de silencio porque hubo unas fuerzas muy poderosas franquistas todavía, aunque había un auge, en fin, de los movimientos populares, ¿no? Eso generó un miedo, eso generó una resignación y una lucha a medias, que ahora parece que está otra vez emergiendo. Pero entonces, si en ese silencio, en ese pacto de silencio, yo creo que hay que empezar, se está empezando a romper, y hay que romper más, y se tiene que informar completamente, no solamente a medias. Y yo soy asidua de la tuerca, efectivamente, que se dan verdaderos debates, donde se entra a fondo, donde se habla todos los aspectos, o sea, pero además con una profundidad en algunos de ellos que me recordaban a la clave de los primeros momentos de la transición. Por lo tanto, vamos a desmontar esa transición, que hubo también muchos muertos perseguidos por hoy los que están en los consejos de administración, los que privatizaron Endesa y otras muchas que están en eso. Esas personas eran responsables en su momento de mandar fusilar a los huelguistas y de mandar matar a los que todavía hay por ahí, a una tal Yolanda que se la mató, y ahí uno de sus torturadores está de asesor no sé dónde. Entonces quiere decirse que mientras no haya una información veraz y profunda de lo que sucedió, pues entonces sucederá lo que le ha pasado al juez Garzón, que cuando se ha querido meter a defender a las víctimas del franquismo, hicieron un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado civilino, por así decirlo. Tal es así que Argentina es la que está removiendo, es decir, todas esas cuestiones, que aquí hubo un genocidio reconocido, y que aquí hubo una impunidad contra los agresores, y que esa amnistía de 1977, que efectivamente sí fue para muchos trabajadores, también lo fue para esa clase dirigente, también estaba pensada para esa clase dirigente, que ya se veía como impune, y ya decir silencio, resignación, olvido. Y no se puede olvidar. Miren ustedes, o mirad vosotros, porque cuando el olvido es no ser, el olvido es no haber sido, y eso es una inhumanidad que no se puede consentir por las personas que se consideren humanas y que quieran, es decir, acceder a los derechos humanos que están reconocidos en la Declaración de 1948. Entonces,
informar es fundamental para que toda esta juventud, que quizás en estas universidades efectivamente no todo lo buenas que deberían haber sido, no se os ha informado de nada de estas cosas, a no ser que algunos hayan empezado a meter, en fin, otros modelos de investigación, otras alternativas. Yo para esto, para todos estos muertos que fueron también de la transición que hay que recordar, recomiendo un libro de Alfredo Grimaldos que se titula La larga sombra del franquismo en la transición. Perdón, pero es que nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Bien. Voy a terminar diciendo dos cositas. Cuando hablamos de estado de bienestar también tenemos que clarificar qué tipo de estado de bienestar queremos. El que nos han dado, consumista, individualista, o un estado de bienestar que entre las personas nos haga más cooperativistas, más humanas, respetar nuestro medio ambiente que nos lo estamos cargando. Por eso es importante saber. Termino diciendo a los jóvenes, ¿vais a luchar o vais a emigrar? Muchas gracias. 34, pedimos brevedad, por favor. Muy breve, mucha brevedad. Bueno, yo soy el 34, me llamo Luis. Bueno, voy a ser todo lo más breve posible. Voy a volver a hablar sobre la lucha, ¿no? Que creo que se nos quedó un poco el debate y realmente una de las cosas más interesantes del debate era la lucha, ¿no? Entonces, bueno, tres causas para mí ¿por qué no hay lucha ahora mismo? ¿Por qué no está la gente en las calles? Entonces, el primero es por el poder de los medios de comunicación. Tenemos un montón de televisiones y radios en España y, excepto La Tuerca o algunos espacios muy concretos, como puede ser El Follonero o algo así, no hay ninguna televisión ni ninguna radio que se salga de la línea oficial, de la versión oficial. Entonces, ese es uno de los primeros problemas. El otro problema es que hace 3 años la gente vivía muy bien. Entonces hay mucha gente que piensa que todavía es posible volver a eso. Y mucha gente que confía, que dice, si hace 3 años estábamos así, ¿por qué ahora no vamos a poder volver a ese estado? Y también quiero decir las críticas a los sindicatos. Los sindicatos estaban desmovilizados porque hace 5 años o 6 años tú ibas a tu empresa, hablabas de huelga general o de huelga o de reivindicar y la gente te tiraba piedras porque nadie quería saber nada de eso, todo el mundo vivía muy bien. Antes teníamos los sindicatos que nos merecíamos. Por eso, porque si la base no estaba movilizada, ¿cómo iba a estar movilizada la parte de arriba de la pirámide? Y la tercera causa por la que creo que no hay lucha es porque no hay un enemigo común. Todo es muy difuso. Hablamos mucho ahora del 75. En el 75 había un enemigo común muy claro, que era Franco, y unas alternativas muy claras, que era Francia o Gran Bretaña, o habría gente que diría la Unión Soviética. Pero había unas alternativas, decíamos, no queríamos el franquismo, yo quiero ser como Francia. Ahora, ¿qué alternativas hay? Tú le preguntas a la gente y dices, ¿y esto lo cambiamos por qué? Y nadie te puede decir por qué. De hecho, seguramente aquí no nos podríamos poner de acuerdo sobre qué alternativa queremos generar. Entonces, a eso hay mucha gente que le cuesta mucho el empezar a moverse sin tener ahí como algo súper claro. Entonces, para mí esas son las 3 causas de por qué no hay lucha ahora mismo. Entonces, hay que empezar la lucha, ¿vale? ¿Y cuáles son los 2 puntos por los que hay que empezar? Lo primero es crear conciencia social. Decía Julián Guita que de nada sirve llenar las calles de gente si no llenamos primero las cabezas de la gente. Porque si no, ya sabemos qué pasó en Alemania en 1933. No por estar muy jodidos significa que vayamos a cambiar algo a mejor. Yo, por ejemplo, vivo en el Lianchi, en el barrio Estalcalá, que podríamos decir que es uno de los barrios donde las medidas están afectando más y es donde más votos saca la extrema derecha. Algo estamos haciendo mal si la clase que es más vulnerable vota a la extrema derecha. Entonces hay que llenar las cabezas de la gente si no queremos volver al fascismo o algo peor. Hay que mostrar a la gente las causas, las consecuencias y las responsabilidades que tiene. Porque todos tenemos responsabilidades. Si nosotros vamos al banco y tenemos unos ahorros y vamos a pedir el máximo beneficio, ese banco mete ese dinero en las empresas que le den el máximo beneficio. Telefónica le da el máximo beneficio y tú eres trabajador de Telefónica y te vas a la calle por haber metido tus ahorros en un banco que te da el máximo beneficio. Es decir, que nosotros también tenemos responsabilidades y esas responsabilidades hay que explicárselas a la gente y hay que explicarle las causas. Y luego otra cosa que hay que hacer también es crear cultura de participación. Realmente mucha gente no participa porque no sabe comportarse en una asamblea, no sabe que hay que esperar unos turnos de palabra, que esto no es cada uno a dar su chapa y a ver quién da la chapa mejor, sino esto es a ponerse de acuerdo en crear puntos en común.
Y luego también a ser críticos con la información, porque vale que los malos son muy malos, pero eso no significa que nos tengamos que creer todo. Y entonces a buscar canales alternativos de información. Y bueno, luego ya para cerrar, una de las cosas que ha dicho Maitane sobre el pesimismo, esperanza. Realmente ahora mismo hay poca esperanza porque el enemigo es muy potente y tenemos muy poquitos medios. Pero hay que seguir luchando, no por la esperanza, sino porque es lo que tenemos que hacer moralmente y porque es lo que creemos. En 1939 la caballería polaca cargó sobre los tanques alemanes. No porque iba a servir de algo, sino porque en eso creían y eso lo hicieron. Pues eso lo tenemos que hacer nosotros. Seguramente en 1939 muchos maquis se echaron a la sierra pensando... Ya termino. Pensando que el franquismo iba a durar 2 días y se tiraron luchando 40 años. Entonces por eso que aunque no haya mucha esperanza tenemos que seguir luchando. Y por último ya, lo de las urnas y las votaciones. Está claro que la vía política no es la mejor vía, pero es muy útil. Si, por ejemplo, votamos y sale un gobierno que les para los pies a las grandes empresas, para parar los pies a las grandes empresas hay que ser muy fuerte. Y es un gobierno, lo hace genial. Y, por ejemplo, el ejemplo de Hugo Chávez puede tener sus claros y sus sombras, pero le ha parado los pies a las grandes empresas. Pues está claro que las urnas no son la solución, pero son muy útiles. Estamos ya muy fuera de tiempo, me da muchísima rabia porque se nos va a quedar en el tintero una pregunta que tenía para Raquel y otra que tenía para Gerardo, pero bueno, a ver si buscamos alguna fórmula para que no se queden silenciadas y publicarla en nuestro blog o algo, porque no sería una pena que se quedase sin dar su opinión sobre lo que le teníamos preparado. Así que ya para cerrar os voy a pedir a la gente de la mesa que terminemos como comenzamos, con un breve titular, 20 segunditos solo cada uno, un titular de cierre, una conclusión ultra rápida. Me comprometo a seguir luchando. Yo me comprometo a seguir en mi puesto de trabajo como profesor, a seguir ilusionando que tenemos un futuro maravilloso que crear entre todos. No somos víctimas, no somos culpables y tenemos que seguir luchando. Bueno, esto no es un sprint, esto es un maratón. Se puede. El futuro está en la educación, hay que invertir en educación. Educación no es gasto, es inversión. Bueno, la nuestra es que la uni no se vende, se defiende. Esto ha sido conclusión y lo demás son tonterías. Miedo, resignación o lucha, decía el título de este acto. Bueno, todas estas son posturas que se pueden tomar para afrontar esta crisis. Quienes opten por el miedo o por la resignación no tendrán fácil, no tendrán que hacer nada más que agachar la cabeza, rendir su misión y seguir aguantando lo que les echen. Quienes elijan la lucha no tendrán garantía de éxito, pero eso sí, tendrán la garantía de haber elegido el camino que puede abrir las puertas del mismo. Ha sido un gustazo tener esta mesa y un gustazo enorme tener...